Bien, como les decía, la clase pasada o el video pasado vimos lo que fue las exercias físicas químicas de cada una de las corrientes y asimismo la total, que es la suma de estas. Obviamente estamos despreciando la exergia potencial y la exergia cinética. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo sistema de la clase pasada, solo que ahora le he agregado como un caldero al final, con la intención de que bueno, esos gases de combustión reduzcan su temperatura por el ingreso de un flujo de agua. Entonces, bien, en teoría, estas exergías totales que les he colocado aquí en este Excel son las exergías bueno, que para el caso del Excel, perdón, del caso pasado, son las totales que hemos sacado por cada una de las corrientes, cuando sacamos con esta fórmula la exergía física y la exergía química. Bien, el tema de hoy, como les dije, es exergías o sea, eficiencia energética y la exergía destruida. Entonces, básicamente, una eficiencia energética es o sea, proporciona una medida real del rendimiento de un sistema desde el punto de vista termodinámico. Entonces, para definirlo, o sea, hay que de alguna u otra manera identificar cuál es la exergía del fuel y cuál es la exergía del producto. No sé si ustedes ya habrán leído en los PDFs o en los Active Learning que han de haber tenido, o en clases mismo, que bueno, podemos definir para equipos básicos cuál es el fuel y cuál es la exergía de los productos de alguna u otra manera. Entonces, vamos a recordar eso para saber identificar cuál es el fuel, cuál es el producto y a su vez cuál es la eficiencia de cada equipo y a su vez la exergía destruida de cada uno de los equipos. Bien, y al final, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es esta fracción YD, que es básicamente una medida de la ineficiencia del sistema que relaciona, no es más que relaciona la exergía destruida entre sí. Entonces, dicho eso, voy a poner la pantalla acá de OpenBoard y bueno, el primer caso sencillo que estoy seguro que lo tuvieron que haber leído es saber, por ejemplo, este es mi intento de compresor. Y bueno, a mi compresor, ustedes saben que los compresores son equipos que de alguna u otra forma usan trabajo para funcionar. Y a su vez tienen una corriente de entrada y una corriente de salida. Entonces vamos a ponerle 2 a esta y esta 1. Entonces aquí el fuel está dado por el trabajo. Y básicamente, ¿cómo yo puedo identificar eso? Porque yo digo, a ver, mi fuel siempre va a ser mayor en magnitud. Simplemente porque el fuel, desde otro punto de vista, para mí, es la cantidad de energía que se aprovecha con el fin de lograr un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este ciclo que estamos viendo, eh, déjame ponerla aquí. En este ejercicio que estamos viendo, básicamente es un ciclo Brighton. Entonces, yo puedo tomar el sistema de dos formas. La primera, este cuadrito que está aquí, y se dan cuenta, un ciclo de Brighton es básicamente un ciclo de potencia. Entonces, mi objetivo es, de alguna u otra forma, generar potencia. Pero también, como fue en el caso de la evaluación que no les valía puntos, y bueno, les puse algunos comentarios, había una corriente de agua que era básicamente para enfriar esos gases de combustión. Y ahí va otra, o sea, si lo ves, si delimitas ese sistema de otra manera, puedes verlo así, como algunos lo han puesto. Pero para su ejercicio, como yo no sabía cómo lo habían tomado, o sea, yo dije, bueno, yo solo me enfoco en lo que es generar potencia, porque simplemente el agua es como para que gane calor, nada más. Lo que yo quiero es generar potencia. Entonces, eso van a tener que tener en cuenta cuando hagan sus proyectos o los informes de exergías que deben hacer, me parece. Entonces, bueno, dicho eso, vamos continuando acá. Yo sé que la exergía del fuel, o con el EF, es bueno, en este caso el trabajo del compresor y la exergía del producto simplemente va a ser como un balance que va a ser entradas menos salidas. Entonces sería la corriente de la exergía 2, la exergía de la corriente 2 menos la exergía de la corriente 1. ¿Ok? Entonces lo mismo, voy a hacer ahora mi intento de turbina. Entonces, una turbina más chueca, pero bueno. El punto es que la turbina en este caso genera trabajo, sale del sistema y a su vez le ingresa una corriente y le sale otra corriente. Pero también saben que, bueno, puede tener extracciones la turbina, entonces vamos a agregarle una corriente más.
Entonces va a decirle 1, voy a ponerle 2 y voy a ponerle 3 acá. Entonces el fuel en este caso va a ser igual a ¿qué? Va a ser a la resta, en este caso, de la exergía de 1, de la corriente 1, menos la suma de E2 más E3. A eso es a lo que yo me refería cuando tengan en cuenta que el fuel básicamente es la cantidad de energía que se aprovecha con el fin de lograr un objetivo. En este caso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era generar potencia. Entonces, mi fuel, ¿con qué voy a generarlo? A partir de los vapores que de alguna u otra forma ingresan a la turbina. Y acá igual, el objetivo en el compresor, que es por lo general llevar cambiar un estado de presión de un gas. Por lo general, obviamente lo comprime hacia una presión mayor, entonces se necesita trabajo para hacer eso, y básicamente el fuel vendría a ser el trabajo. Bien, entonces ahora la exergía para los productos, como mi objetivo es generar potencia, básicamente va a ser el trabajo. Una cosa que yo me di cuenta en sus trabajos enviados es que por lo general para ciclos donde involucren equipos que tengan trabajo, es por lo general ¿cómo es? La exergía del producto va a ser el trabajo neto, más no una turbina. Obviamente pueden tomarlo así, pero lo ideal sería tomar el trabajo neto que involucra a cada uno de sus equipos, es decir, la suma de todos los equipos que involucran algún trabajo en específico. Bien, ahora vamos a otro que es el intercambiador de calor. Si tienen preguntas me pueden interrumpir, no hay problema. Bien, voy a hacer un intercambiador de calor sencillo, simple. Así, y bueno, voy a tener una corriente acá, otra corriente acá, y le voy a poner otro color las otras corrientes. Bien, en este caso, esta es la corriente caliente. Voy a ponerle TH aquí. Y esta es la corriente fría. Voy a ponerle 1 a esta, le voy a poner 2 a la que sale acá, voy a poner 3 a la que sale aquí y 4 a la que sale acá. Bien, entonces, aquí en estos intercambiadores de calor siempre, pero siempre se cumple que en este caso la temperatura de la corriente caliente va a ser mayor, o sea, vamos a ponerle T3 ya. T3 va a ser mayor a T sub 0. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, puede ser una pregunta teórica, que esto implica que todas las transferencias de calor ocurren a temperaturas superiores a la temperatura sub 0, como lo vemos en la desigualdad. Y bueno, y que la finalidad del intercambiador de calor es aumentar la exergía de la corriente fría a coste de la exergía de la corriente caliente. Es decir, vamos a utilizarla para ese fin. Entonces, dicho eso, mi exergía del fuel va a estar representada por, en este caso, como el fuel va a ser la corriente caliente, porque mi objetivo es calentar esa corriente fría, entonces la exergía del fuel va a ser igual a E3 menos E4. Carajo. 3 menos E4. Y a su vez la exergía del producto va a ser en este caso E2 menos E1. Bien, ahora, ¿qué pasa si es un refrigerador? Básicamente es el mismo principio, el mismo intercambiador de calor, simplemente cambia su objetivo, ya no es calentar, sino enfriar. Entonces, para ese caso, voy a colocar otra vez 2, 3 y 4. Bien, ahora básicamente el objetivo cambia y ahora todas las transferencias de calor que ocurren a temperaturas menores a T sub 0, porque ahora esta corriente T3, por decirlo así, vamos a ponerle una T, no voy a ponerle una numeración específica. T va a ser menor a T sub 0. Entonces, todas las transferencias de calor que ocurren a temperaturas menores a T sub 0, o sea, en este caso, la exergía se transfiere de la corriente fría a la corriente caliente en dirección contraria a la transferencia de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, básicamente la exergía del fuel va a ser en este caso E1 menos E2. E fuel va a ser igual a E1 menos E2. Y en este caso, la exergía del producto
va a ser igual a E4 menos E3. Bueno, ahí entienden que aquí va un menos. Bien. Ahora, vamos a dos equipos más y arrancamos. Solo este es como un repaso general de lo para que identifiquen el fuel y el producto de los equipos, porque bueno, básicamente vamos a tenerlos en cuenta en el Excel. Disculpa, Kevin, ¿por qué en Fuel era E1, o sea, E1 menos E2? Porque cambia el objetivo. Por ejemplo, aquí están los dos intercambiadores de calor. En el primero, el fuel vendría a ser, en este caso, la corriente caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi objetivo es calentar esa corriente fría, pero acá el objetivo cambia. Ahora, ¿cuál es mi objetivo en este sistema? Te pregunto, Alejandro. Que es un intercambiador de calor, para, de alguna u otra forma, funciona como refrigerador. O sea, que quieres enfriar la corriente caliente, pero, o sea, yo tenía entendido que la exergía en 2 iba a ser más grande, pero, o sea, no la resto la de 2,1, sino la de uno No. coma dos. Esa parte me perdí. Entonces, siempre la exergía de entrada va a ser mayor en el fuel, siempre. O sea, el fuel siempre va a ser mayor. Entonces, ahora vas a tomar, es como el mismo caso de acá. Si el fuel es la corriente caliente, porque el objetivo es calentar la corriente, va a ser la entrada menos la salida. Así es el balance de exergía ahí. Pero si el objetivo acá es enfriar, ahora la corriente fría es mi fuel. Entonces, como te digo, la exergía de entrada siempre va a ser mayor que la salida para el fuel. En este caso vas a tomar E1 menos E2. Cambia el balance de exergía. Ah, ya listo. Bien, ahora Gracias. vamos. Gracias. Ahora el balance de, bueno, vamos a hacer la cámara de combustión, que es un equipo que tenemos involucrado ahí también. Voy a hacer mi intento de cámara de combustión, como que para esto. Y bien, voy a tener ahora combustible, por ejemplo, puede entrarme, para una cámara de combustión que se necesita un oxidante y un combustible, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí combustible, y acá le va a poner oxidante de oxidante, y este va a tener una corriente 1 y este va a tener una corriente 2. Y a su vez, bueno, productos de combustión, como ya saben, voy a ponerle 3 productos de combustión, punto combustión. Lo siento si estoy escribiendo súper mal. Y bueno, cenizas, en este caso, cenizas 4. No sé si ustedes en balance de energía, cuando vieron la materia, vieron que por lo general saben quedar cenizas, y eso es básicamente cuando queda carbón sólido debajo, como si fuera precipitado. Pero por lo general no pasa. Entonces, solo esto para que lo consideren. Por ejemplo, que sobran cenizas de carbón, del combustible. Pero bueno, no van a trabajar con eso en este curso, solo es como para que lo tengan como noción. Entonces, aquí voy a tener de exergía de fuel lo siguiente. Voy a ponerle EF de fuel, va a ser igual en este caso a E1 menos E4. Relacionamos, si se dan cuenta, el combustible con sus cenizas respectivas. Y a su vez el producto va a ser igual a E3 menos E2. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sale? Yo puedo hacer esto como si fuera un balance de energía. Por ejemplo, puedo decir que, bueno, entradas y salidas, entradas va a ser igual a salidas, considerando solamente eso. Entonces, en base a eso que les dije, voy a, de alguna u otra forma, a relacionarlo. Lo que dije lo voy a explicar ahora mejor en la caldera porque tiene más corrientes involucradas para que vean cómo se hace un balance ahí, para que vean de dónde salen estas expresiones. ¿Por qué? Porque la caldera tiene, por ejemplo, ya tiene combustible, aire y tiene incluso hasta agua que se le puede ingresar a la caldera. Entonces, esto representa el fuel y el producto de lo que es la caldera, perdón, de la cámara de combustión como tal. Y bien, el último equipo aquí donde sí voy a hacer un poquito más de énfasis incluso con el balance es la caldera. Entonces voy a hacer mi intento de caldera otra vez. Y bueno, ustedes saben que a la caldera le pueden entrar corrientes de enfriamiento. Entonces vamos a ponerlo primero como combustible acá, combustible. Voy a ponerle corriente 1, me entra aire. A su vez también bueno, acá le salen gases.
de combustión. Ese vamos a ponerle corriente 4. Voy a bajar un poquito. Ahí. Entonces acá le salen las cenizas. Y a su vez le ingresan corrientes de agua para enfriar esos gases que se producen en esa caldera. Entonces voy a ponerle aquí como que si tuviera una corriente de agua que representa 5 y su salida 6 de agua. Y bueno, también puedo tener otras corrientes para toda la caldera como tal. Se puede, digamos que esta es para la parte superior y acá para la parte inferior. Le adiciono otra, en este caso otra corriente de agua, que voy a representarla como 7 y 8. Bien, entonces voy a ponerle, esta es agua también. De manera general, bueno, el fuel para esta caldera va a quedar representado de la siguiente manera. E de fuel va a quedarme como E1 más E2 menos E3 menos E4. Menos E3 más E4. E3 más E4. Y a su vez para el producto va a quedarme lo siguiente. Va a ser E6 menos E5 más E8 menos E7. Ahora, voy a hacer el balance para que vean de dónde salen estas expresiones. Pero lo voy a hacer con respecto al enunciado a nuestro ejercicio. Por ejemplo, aquí no me dan corrientes de agua. Bueno, solo me dan una corriente de agua, en este caso que está aquí. Una, no me dan otra, no me ingresa otra corriente de agua. Así que tomen en consideración eso. Voy a hacer lo siguiente. Bien, mi caldero básicamente, a ver, voy a hacer lo siguiente, voy a coger otro color. Verde, bien. Entonces voy a tener ¿por qué le puse E5 a esto? Creo que es porque lo hice con la numeración de acá. Ah, ok, con esta numeración lo hice. Voy a hacerlo acá ya para que no nos perdamos. Voy a escribirlo aquí. Entonces, ¿qué me ingresa a mí? Me ingresa E5, vamos a hacer entrada igual a salida. E5 más E7 va a ser igual a lo que sale. ¿Qué sale? 8 y 6, ¿verdad? E6 más E8. Y así, entonces, básicamente es coger ahora una resta. E5 menos E6. ¿Por qué? Porque esto es gases y esto es gases. Entonces hay que hacer, por ejemplo, cuando nos dicen los profesores, hagan manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces vamos a relacionar gases con gases, agua con agua. Entonces haciendo esa resta, me va a quedar que para gases es E5 menos E6 va a ser igual a E8 menos E7. ¿Y por qué lo pongo así? Mi objetivo aquí es enfriar agua, ¿verdad? Mi objetivo aquí es enfriar el agua que está, calentar el agua que ingresa, perdón, calentarlo. Entonces, si mi objetivo es ese, ¿cuál vendría a ser mi fuel? La corriente de gases de combustión, ¿verdad? Entonces, por ende, la corriente que le ingresa de gases de combustión va a tener una exergía mayor. Entonces, sabiendo esa parte del balance, yo digo, bueno, entonces si mi exergía en 5 va a ser mayor, se la voy a restar en 6. Resto gases con gases, y a su vez, ¿cuál exergía va a ser mayor acá? La que de alguna u otra forma véanlo como ganancia de energía. Si esta de aquí es menor en temperatura a la de acá, si aumenta su temperatura, va a tener un poco más de energía, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, voy a restar 8 menos 7. Entonces ese es el balance para este caso, entradas igual a salidas. Si hubiera tenido cenizas, ya le agregaba las cenizas. Por el fondo, supongo que salen las cenizas, obviamente. Entonces, así para que vean de dónde puedan salir las expresiones que salen para fuel y producto. Es simplemente un despeje de balances de energía. Por ejemplo, ahora en este caso E5 menos E6 representa el fuel y esto de acá representa el producto. Es como que el fuel va a ser igual a E de producto. O sea, por decirlo así, con un balance así lo veo yo. ¿Lo explico nuevo o está bien? Bueno,
Aquí están valores de exergías totales. ¿De dónde los he cogido estos exergías totales? Bueno, ya sabemos que en el anterior video vimos que cada una de las corrientes tenía una exergía, ¿verdad? Y esa exergía era representada como exergía física con esta ecuación, que simplemente es determinar las condiciones de esa corriente y luego restarlas entre sí. Y la exergía química de cada una de esas corrientes, donde E y CH es la exergía estándar que la encuentran en tablas de bibliografía, por ejemplo en el libro de Behan, que ustedes lo han de estar leyendo, y así. Bien, nuevamente hago énfasis que estamos despreciando exergía potencial y exergía cinética. Ahora, estas exergías totales, para el caso de, bueno, para este caso, vendrían a ser todas estas que están en esta corriente de aquí, que son las exergías totales, exergía física y exergía química. Entonces, para tenerlas separadas, cogí exergía física, exergía total, o sea, sumé las dos, físicas y químicas. ¿Con cuál intención? Porque solo nuestro tema hoy es eficiencia exergética y exergía destruida. Entonces, voy a preguntar ahora. A ver, José Arias, ¿cuál es en este caso, vamos a hacer el compresor, el equipo del compresor? ¿Cuál es mi fuel y cuál vendría a ser mi producto? El fuel sería el trabajo del compresor y el Y producto, producto sería la exergía de 2 menos la de 1. listo. Entonces, vamos haciéndolo así. Entonces, F es fuel. Entonces, esto lo voy a igualar a 8. Y listo. No, ¿qué hablo? A 8, al 8, al número del trabajo del compresor acá. Esto. Ahí. Y mi producto, como dijo José, es básicamente restar E2 menos E1. Salida menos entrada. Entonces sería este menos este. No varía. Bien. Ahora voy a hacer la cámara de... Bueno, la cámara de combustión es un poco más difícil en teoría, así que Natalia, a ver, ¿cuál es la exergía del producto y cuál es la exergía del fuel en la cámara de combustión para este caso? Mm, a ver, Pamela, ¿cuál es la exergía del fuel y cuál es la exergía del producto en la cámara de combustión? O sea, el fuel debería ser lo del combustible con las cenizas, pero como no hay cenizas, creo que solamente debería ser E2 más E4, más E3. E2 más, E3. a ver, acuérdate del fuel, a ver, vamos a ver. En este caso, el fuel vendría a ser para una cámara de combustión, sería el combustible menos sus cenizas, pero solamente tenemos, ¿qué cosa tenemos? Combustible, ¿verdad? Tenemos el combustible. Entonces solamente es E3. Ajá, entonces tengo de 3. Listo. Ahora, para la cámara para la exergía del, perdón, sí, la exergía del producto, ¿cuál sería? Es E4 menos E2. Listo, E4 menos E2. Ok, bien, ya tenemos otro equipo. Vamos a ver la turbina. La turbina también es sencilla. A ver, Marcos Rodríguez, ¿cuál es la exergía del fuel y cuál es la exergía del producto de la turbina? El producto sería el trabajo que produce, Ok, está acá el puesto. trabajo de la turbina. Ajá. Y el fuel, déjame ver, el fuel prácticamente sería 4 menos 5. Ya, listo, ahí estamos. Ahora, para el caldero, esta pregunta se la va a hacer Alejandra, así que Alejandra, por favor, para combinar con la identificación de cuál es el fuel y cuál es el producto de ese equipo, ¿me podrías decir cuál es la exergía del fuel y cuál es la exergía del producto en el caldero? Lo que habíamos visto, o sea, habías dicho que el producto sería E8 menos E7 y el fuel E5 menos E6. Listo. Pero esa parte, eso justo te iba a preguntar, o sea, no sé por qué yo le había visto como que 8 menos 5 y 6 menos 7, pero creo que lo estaba confundiendo y te iba a pedir que si por favor lo podías explicar de Ok. nuevo. Mira, cuando, por ejemplo, aquí
vamos desde el inicio. Aquí hay aire y aquí hay metano. Pongámosle metano de combustible, ¿verdad? Entonces, aire más metano producen una reacción de combustión, vamos a decir que es completa, y salen gases de combustión. Y acá de la turbina también salen gases. Entonces, si yo le ingreso una corriente de agua aquí, es que bueno, mi error fue decir que cuál era la corriente de agua que ingresaba y cuál era la corriente de salida que salía, obviamente. Entonces, la corriente de agua es 7,8. Entonces, si yo no había dicho eso, era obvio que podías pensar que era 5,8 y que 7 parte por arriba, entra por el fondo y sale por el top. Entonces, no sé si te enredé más, pero básicamente es gases con gases, porque las corrientes de 6 y 5 son de gases de combustión, y 7,8 es una corriente de agua. Entonces, básicamente relaciono las energías de esos compuestos, agua y gases. Ah, ya listo. Yo pensaba que 7 y 6 era agua y 5 y 8 eran gases y por eso estaba confundida. Por eso dije sí, que mi error Mm, posiblemente fue no especificar que 7 y 8 eran de agua. Ok, bueno, para el listo, caldero, gracias. vamos a el fuel es 5 menos 6. Y bueno, el fuel es 5 menos 6. El producto es, en este caso, 8 menos E7. 8. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a definir la exergia del producto? O sea, perdón, la eficiencia de la exergética. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Es como que ya sabemos por lo que hemos leído que eficiencia exergética es del producto sobre el del fuel. Entonces, básicamente voy a coger el producto dividido para el del fuel. Ahora, esa resta, como les mencioné al inicio del video, básicamente podemos sacar un porcentaje. Pero bueno, voy a explicarlo pasito a pasito para no perdernos. Exergía destruida básicamente es, por ejemplo, nosotros tenemos fuel y no lo sabemos aprovechar. Entonces, básicamente, esa exergía destruida correspondería al fuel mal aprovechado del sistema. Entonces, ¿a qué eso es igual? A E del fuel menos E del producto. O sea, esto del fuel menos E del producto. Listo. Ahora, la diferencia, por ejemplo, tengo un porcentaje aquí de 88% de eficiencia del compresor. Del 100%, o sea, si yo resto, o sea, hago una diferencia del 100 con ese 88%, 12% de ese fuel es mal aprovechado. O sea que en teoría, esta fracción me debe dar más o menos 12%. Puedo decir, bueno, voy a restar 100 menos 88 porque ya sé que la diferencia de la eficiencia energética que a mí me sale del equipo, o sea, el 100 menos la eficiencia energética que a mí me sale del equipo es el fuel mal aprovechado, lo sé por teoría. Pero el YD, o en este caso, este parámetro de ineficiencia del sistema, lo podemos calcular simplemente dividiendo la exergía destruida dividida por la exergía del fuel. Y vieron que me sale el 12% que yo les decía que era la diferencia del 100% con respecto a la eficiencia energética, en este caso, del equipo que es el compresor. Y bien, así mismo hacemos para los otros equipos. Entonces, eficiencia en este caso, del producto, dividido para el fuel. Asimismo, voy a coger la exergía destruida, que es fuel menos producto. Y bueno, el porcentaje ya sabemos a qué es igual a la exergía destruida dividido para el fuel. Y nos debe dar la diferencia del 100% con esto de aquí, con la eficiencia. Entonces eso es como que un indicador de que esté haciendo las cosas bien también. Entonces la exergía la eficiencia de la turbina, bueno, voy a hacer producto sobre fuel. Y acá lo mismo, fuel menos producto. Y acá otra vez, en este caso exergía destruida dividido para el fuel. Obviamente puedo arrastrar las celdas, pero la idea es hacerlo paso a paso. Y bueno, acá la eficiencia, ya sabemos, eficiencia va a ser igual el producto dividido por el fuel. Y en este caso, del destruida es fuel menos producto. Bien. Y el Y desaprovechado, que es
exergia destruida dividido para el fuel. Bien. Entonces, ¿por qué yo puse aquí total? Porque para el diagrama de Grassmann necesitamos graficar en el eje Y el fuel y en el eje X la exergia de los productos totales. Entonces, voy a ponerlo aquí como suma. En este caso la del fuel. Y acá voy a poner la del producto. A ver. Bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Porque, bueno, no. Ahí viene el diagrama de Grassmann y creo que eso sería ya todo de hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces, no sé cómo ustedes hayan realizado el diagrama de Sankey. Bueno, perdón, el diagrama de Grassmann, pero hay una página, voy a ponerla en Google. Aquí está Sankey Flow, esta de aquí es. Creo que ahora me ponía aquí. Ahora no me acuerdo cómo entrar a esta página. Voy a cerrar el Open Board. Era aquí, creo que era. Bien, ya como una vez que entramos a la parte esta de la página, obviamente si ustedes no se la han creado, deben de crearse una cuenta, no es difícil en realidad. Ponen voy a retrocederlo ya. Era crear una cuenta, ponen crear una cuenta y les piden sus datos, más nada. Esto de aquí. Y les llega al correo una confirmación una clave de confirmación. Aceptan términos de condiciones, se registran y listo, ya entraron. Entonces, si luego les pasa lo que me pasó a mí, que no sabía cómo volver a entrar, pones nomás start de web app y ahí está. Entonces, para comenzar, ponemos new diagram. Por ejemplo, aquí yo ya había hecho el de termo ya. Voy a crearlo. No, creo que no puedo cargarlo. Open a diagram, aquí. Ya la había estado haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer los gráficos? No sé si a ustedes se les hace más fácil trabajarlo en Word o en algún otro programa, pero por ejemplo, ponemos aquí esta ventanita aquí, ponemos flowchart y te salen todas las opciones de figura. Entonces, para ver cómo graficar también esta página, podemos ponerlo así en YouTube y nos salen unos pequeños tutoriales de cómo colocar las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hice? Bueno, coloqué en este caso, lo arrastro y coloqué esto así, como que es la parte izquierda donde dice Fuel. Este era otro ejercicio, por si acaso. Este era el Fuel, entonces coloqué esa parte acá. Luego coloqué una flecha acá abajito, que es esta que está acá, y la arrastré acá para graficar eje X producto y eje Y Fuel. Entonces, ¿qué hice yo? Lo más difícil para mí fue hacer estas gráficas que están aquí. ¿Por qué? Porque yo tuve que tomar de referencia esto. Les puede pasar. Por eso les decía que creo que es más sencillo usar Word. La verdad no estoy muy familiarizado con esta página de Sankey. Recién la comencé a usar hace 2 días. Entonces, ¿qué hice yo? Por lo general, bajé este cuadrito. Y si ven que aquí tienen unas flechitas. Entonces, esas flechitas, tú puedes a lo que hace la flechita te sale un valor, que es, por ejemplo, le puedes poner, no sé, fuel, por decirlo así. Ejemplo, le pones OK y esto se arrastra, ¿sí ves? Y lo puedes empatar con esta figura que está aquí. ¿Por qué lo hice yo así? Porque para poder unirlo así y luego estirarme acá otra flechita, ponerle ahora 2, por ejemplo así. Y si ves cómo se abrió una ya como que una curva. Tomé de base esta para anclarla al lado de aquí y luego ya mover estas flechitas que están aquí de manera que se me salga curvo. Entonces eso lo hice así, lo voy bajando, si ves cómo se va juntando y ahora lo que puedo hacer para que no se me vea esos plomos, perdón,
es simplemente coger esta figura y agrandarla. O sea, no agrandarla, sino como ponerla encima del bloque que está acá. La verdad, no sé si quieren hacerme una pregunta de esto, pero lo estuve manejando y así fue como fui haciendo las curvas que están aquí abajito. Como les digo, no sé cómo lo hagan ustedes en este caso en su archivo. Supongo que van a usar este diagrama de Sankey, pero con práctica esto es más rápido. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al ejercicio que hicimos. Y bueno, si ya no hay alguna otra pregunta, creo que eso sería todo. Porque bueno, exergía, lo más trabajoso fue la clase pasada, que vimos que era cómo sacar todas las propiedades de exergía física, química, de cada una de las corrientes. Si no tienen alguna otra duda, por mi lado ya estaría, bueno, eso es todo por hoy, fue muy corto, la verdad. Pueden preguntar lo que sea. Bien, me avisan nomás, si no, bueno, paro la grabación. Yo sí tengo una duda, es que tuve un problema con la conexión y me quedé en la parte del ejercicio hasta donde decías que tendría que ser alrededor de 12%, pero no sé si lo sacaste simplemente restando 100 de la eficiencia 100 menos 88%. ya, lo sacaste. No lo saqué, bueno, lo puedo sacar así, porque por teoría sé que el YD, que es como un parámetro que proporciona una medida termodinámica de la ineficiencia del sistema, o en este caso estamos hablando netamente del compresor, lo puedo hacer así que con la diferencia de porcentaje, 100 menos lo que me salió de la eficiencia en el compresor, ya sé que ese es mi porcentaje en fuel mal aprovechado. Sin embargo, yo sé que también la fracción YD es exergía destruida sobre la exergía del fuel. Entonces, independientemente cómo yo haga el cálculo, si resto el 100 menos el porcentaje que me salió de eficiencia, o resto exergía o divido exergía destruida sobre exergía del fuel, me va a dar el mismo valor. Debe ser lo mismo. Ok, eso era. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En la parte que tú explicaste de los intercambiadores, la segunda era un condensador, ¿verdad? ¿O no? Sí, es un condensador. Es como, sí, es como un refrigerador, sí. Listo. Entonces eso tenemos que aplicar en la parte o sea, la parte baja del ranking cuando hacemos el combinado. ¿Qué tienen de deber? No lo he visto. No, o sea, es que nos mandaron a hacer la exergía del combinado. Entonces Ok. en la parte baja del ranking es que nosotros estábamos poniendo al revés, porque la Miss Miriam nos dijo pero al revés y salía negativo. Y tenemos que asumir una masa como que súper grande de agua para que pueda salir positivo. O sea, les está saliendo la exergía negativa. La destructiva creo que salía negativa. No, no puede salir así porque las exergías siempre es cero o mayor a cero. Acuérdate, porque yo le expliqué, creo que la clase pasada, bueno, sí debes hacerlo así, pero nunca les debe salir la exergía negativa. ¿Por qué? Porque el peor de los casos es que, bueno, la interacción entre sistemas, bueno, la interacción es entre un sistema específico, que en este caso es su sistema de ciclo combinado, y el ambiente. Entonces, el peor de los casos es que los sistemas interactúen entre sí espontáneamente, es decir, que no se haga ningún trabajo en ese sistema. Por ejemplo, un proceso espontáneo, cuando ustedes ven un guineo y lo dejan al aire y no se lo comen, y más tardecito está más negrito. Es espontáneo porque no le aplicas nada, solo se oxida espontáneamente. Entonces, básicamente, ese es el peor de los casos cuando interactúan dos sistemas. En este caso, el ambiente con el sistema, que era, en este caso para ti, el condensador, no puede salir negativo. El peor de los casos es que salga cero, cuando no hay ningún trabajo involucrado que lo haga hacer, que haga que este sistema ya no sea espontáneo. O sea, cuando el sistema de alguna u otra forma llega al equilibrio espontáneamente, la exergía es cero, y ese es el peor de los casos. Así que es cero o es mayor a cero, no puede ser negativo. Listo, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, igual, Kevin, sí, dime. disculpa, yo tengo una pregunta. Es que no sé, no vi las primeras partes de la ayudantía, pero ¿qué pasa en una caldera de combustión con la exergía? O sea, porque he visto que la mayoría pone la corriente de desecho de los gases. Desecho de Y, los gases. No o es sea, lo por ejemplo, entra el aire y entra
el metano o el gas o el combustible, ¿ya? Y sale nuestro producto, o sea, el agua, el dióxido de De carbono. los productos de combustión y la ceniza. Exacto, exacto. Y las cenizas, es que he visto que en las cámaras de combustión ponen otra, como que otra corriente para Sí. las cenizas. Que puede ser la que Porque, sale por abajo, por aquí. ajá, se supone que la energía del fuel, creo que era del aire menos las cenizas. No, la del fuel era el combustible, que es E3, menos las cenizas. Pero aquí no te dice el ejercicio, no te especifica que quedan cenizas producto de esa combustión. Entonces no Entonces, la ¿qué tomas, hago? no la tomas en cuenta. No se toma en Solo pongo el E del metano. Ajá, por eso es que ustedes en su, bueno, en su ciclo combinado no tienen ceniza por ningún lado, no lo tomarían en cuenta. Ah, ok. Acuérdate igual lo que yo dije al inicio, que, por ejemplo, la exergía del fuel en este caso va a ser la energía o la cantidad de energía que se aprovecha con un fin específico, o sea, para lograr un objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo aquí, Natalia, en la cámara de combustión? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, obtener los gases de combustión. Listo. Y si mi cantidad de energía, o sea, si yo digo que mi fuel es la cantidad de alguna u otra forma, valor en mayor en magnitud, ¿cuál, o sea, si mi objetivo es producir gases de combustión, ¿cuál para ti tú crees que va a ser el fuel? Porque es o sea, ¿qué se necesita para que haya una combustión? Está el El hidrocarburo, o sea, combustible, ¿verdad? El el combustible, ¿verdad? combustible. Ah, Entonces, directamente yo voy a tomar el fuel. El fuel es el combustible en una cámara de combustión. ok, ok. Y siempre el fuel va a ser mayor, o sea, la exergía de la entrada, en este caso va a ser mayor a la 4. Así que Ok. tomen, Ah, por eso no les puede salir negativa las exergías. ¿Alguna sí, otra? solo que no Así, estaba segura. No teníamos la de las cenizas. Pensé que, no sé si teníamos que crear otra corriente o simplemente asumir que no había. sí, no, tienen que asumir que no hay, porque no hay cenizas, no les dice nada el ejercicio. Ok, ok. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, yo me acuerdo que sí, yo había puesto los circulitos en azul para especificar, pero era así, para especificar que eran agua, ahí, pero me olvidé. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, gracias chicos, eso es todo por hoy.